¿A qué empresa están representando hoy en día? This meeting is being recorded. Tenemos más personas que están aquí. Ahí sí. Ya. Hay más personas que se están sumando. A los que se están conectando, bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas. Yo soy Silvia Espinosa. Voy a estar aquí a cargo de moderar, de presentar en esta capacitación. Por favor, escriban. Ahí. Si hay alguien de... Ah, ya están escribiendo aquí en el chat. Acá Juan Luis Dumont, desde Villarrica, tour operador, super, Eco Babylon Spa. Bienvenido Juan Luis, de Villarrica. Ingrid, también desde Puerto Varas. Soy guía freelance. Bienvenida Ingrid también. Loreto Marín, de Río Claro, Comuna Yumbel, y soy dueña de Cabañas El Mirador de Río Claro. Bienvenida también, Loreto. Valentina Suárez, Turismo 21 de Mayo, Puerto Natales. Francisca Aguilera, representante de Apacheta Geoturismo en Santiago. Desde Coquimbo, soy Constanza Aguirre. Bienvenida, Constanza. San Pedro de la Paz. Genial, tenemos aquí gente del sur. Desde Coyhaique, también desde el sur de Chile, Placilla, región de O'Higgins. Súper, bienvenidos y bienvenidas a todos. Vamos a ver si hay más gente que está, ahí los voy a admitir. Yo soy Silvia Espinosa y por favor los que se están conectando, les estoy haciendo la invitación de que escriban por el chat para que nos cuenten de dónde son. Aquí hace mucho frío acá en Santiago y cuéntenme también cómo está allá al norte, el sur de Chile. Tenemos gente de Valparaíso, soy estudiante de Gestión en Turismo y Cultura, Denise Araya. Súper, qué bueno tener estudiantes también aquí en esta capacitación. Feliz de poder ahí hacer un aporte también a los que se están formando. Lloviendo acá en el sur, qué buena. Acá dejó de llover en Santiago, pero hace mucho frío. En Laja, mucha lluvia, región del Biobío. Me imagino también qué rica la lluvia se agradece en estos tiempos. Bien, ahí sigan contándonos de dónde son. El chat lo vamos a ocupar harto porque tenemos muchas personas que se conectan ya y voy a irlas admitiendo. Seguramente a medida que avancemos la capacitación se van a conectar otras más. Así que les voy a pedir que esta misma dinámica que ustedes nos contaron aquí, de dónde nos describen, sus nombres. Me encantaría poder saludarlos a todos, pero no se puede, pero gracias por compartir. Buenas tardes, Adriana Sofía del Totoral, Comuna del Quisco. Buenas tardes, Adriana. Ya, vamos a seguir con esta misma dinámica, como les decía, porque más ratito, al final de la capacitación, las preguntas las tienen que hacer por el chat, y yo las voy a leer en voz alta, y nuestras expositoras van a responder también en voz alta, ¿ya? Así no nos generamos un desorden con respecto a las dudas y consultas que ustedes puedan tener con toda la información que vamos a entregar en esta capacitación, ¿ya? Así que sigan escribiéndonos ahí, vamos a ir leyendo entre medio. Voy a ver que hay personas que están aquí admitiendo, están pidiendo admitirse, integrarse a la capacitación, ahí los admití. Bien, antes de comenzar, me presento. Yo soy Silvia Espinosa, soy periodista, encargada de marketing y comunicaciones de Handicap Trip. Ahí vamos a contarles acerca de este lindo proyecto que hemos estado trabajando por mucho tiempo, varios meses. Y ahí estoy admitiendo más personas. Bueno, y feliz de poder ser parte de esta capacitación, de poder también ser parte de la causa de turismo accesible en Chile y el mundo. ¿Ya? Con eso les digo, vamos a contarles más detalles a medida que vamos avanzando en la capacitación. Cosas importantes. Primero, como les decía hace un rato, hay personas que se están conectando, pero lo voy a estar diciendo constantemente. Las preguntas al final, solo por el chat. ¿Ya? Yo las voy a leer en voz alta y nuestras expositoras las van a responder en voz alta también. Probablemente no vamos a responder todas las preguntas por un tema de tiempo, pero sí las que más se puedan. Y las que no, podemos guardarlas para
estar en contacto permanentemente con ustedes. Nosotros felices y dispuestos de responder a cada pregunta. Eso es lo primero. Lo segundo, como lo dijimos en todas las difusiones que hicimos, mandamos correo, hicimos difusión a través de nuestras redes sociales, las personas que están hoy en día en nuestra capacitación van a recibir un diploma de participación, ¿ya? Así que eso es muy importante. Ahora, ¿cómo lo van a recibir? Nosotros al final de esta capacitación vamos a enviar un link al chat. Yo lo voy a estar compartiendo a cada rato porque sabemos que somos muchos. Y en ese link, en el fondo, es un formulario donde ustedes tienen que volver a inscribirse. Ya tenemos sus datos, pero queremos pasar la lista, como lo hacen en los colegios. ¿Quiénes están hoy presentes? Entonces ustedes van a dejar sus datos ahí y vamos a saber quiénes estuvieron en esta capacitación. ¿Ya? Así que es muy importante que el correo que ustedes dejaron ahí sea el correo que ustedes utilizan frecuentemente, porque a ese correo le vamos a hacer llegar el diploma de participación por el hecho de haber estado acá. Buenas tardes Luis, bienvenido a esta capacitación. ¿Ya? Así que esas dos cosas para que lo tengan súper en cuenta y así nos vayamos ordenando. Bien, vamos a comenzar. Nicole, voy a exponer, te pido, ahí a Nicole, mi compañera, la voy a presentar más ratito, pero te voy a pedir si hay gente que que se esté sumando ahí, que le puedas dar eso, súper, que puedas hacerlos pasar a la capacitación. Bien, voy a presentar la pantalla, perdón, compartir. Ya, ¿se ve, cierto? Sí. ¿Sí? Bien. Sí se ve. Súper, gracias. Bien, ya estamos ya listos y dispuestos para comenzar esta capacitación, inclusión como mecanismo de reactivación en la industria del turismo y la hotelería. Como yo les comentaba, yo soy Silvia Espinosa, soy periodista encargada de marketing y comunicaciones de Handicap Trip y feliz de poder estar acá en esta capacitación. Pero las expertas en lo que es inclusión y discapacidad son mis compañeras Nicole Quintana y Stacy Holmstrom, que más ratito las voy a presentar, ahí las van a ver. Ellas van a tener una intervención mucho más importante de la que pueda tener yo. ¿Ya? Quiero, antes de pasar a la siguiente diapositiva, quiero contarles un poquito acerca de la experiencia que nosotras hemos tenido anteriormente de crear este proyecto de lo que es Handicap Trip. Nosotras nos conocimos en una fundación que trabajaba para las personas con discapacidad, principalmente lo que tiene que ver en inclusión social y educacional de personas en situación de discapacidad. Y en esa ocasión yo estuve trabajando como relacionadora pública y me tocó tener contacto con muchas empresas, organizaciones de diferentes rubros y sectores. Y en esa ocasión, digo ocasión porque fueron 4 años más o menos el tiempo que estuvimos ahí trabajando, la verdad es que fueron experiencias muy positivas, otras quizás no tanto, y ahí tuvimos diferentes percepciones acerca de cómo las empresas hoy en día enfrentan la inclusión, la discapacidad dentro de sus empresas, dentro de sus culturas organizacionales. Les voy a contar algo muy puntual. Comenzó a regir la ley de inclusión laboral, donde en ese entonces las empresas sobre 100 trabajadores tenían que incluir al menos un 1% de personas con discapacidad dentro de sus equipos de trabajo, de sus colaboradores o trabajadores. Y ahí teníamos que hacer harto trabajo con ellos porque no era fácil para ellos poder implementar estrategias inclusivas en las empresas para cumplir con esa normativa. Y nos encontramos con 4 tipos de personas o personajes, podríamos decir así. Yo le llamaría personajes. El primero de ellos es este, ya que es yo le llamo el señor problema. Ahí sí, se ve bien, perdón, ahí sí. El señor problema, que bueno, lo representamos de esta forma y le puse ese nombre quizás para poder explicar un poco cómo eran las actitudes y los comportamientos que veíamos en esas empresas cuando estaban
dispuestos o quizás no tan dispuestos o frente a esta normativa que era el tema de cumplir con lo que dice la ley de inclusión laboral, como les decía, por lo menos un 1% de personas con discapacidad dentro de sus equipos de trabajo. Entonces, teníamos este señor, el señor problema que le llamo yo, que como dice ahí, ve la inclusión como un problema, ¿ya? Como una piedra en el zapato. ¿Ya? Piensen que la inclusión viene a desarmar el gallinero, o sea, viene a desarmar el funcionamiento de la empresa. Y por ende tiene poca disponibilidad y poca empatía. ¿Ya? Prácticamente hay una desinformación, hay un distanciamiento acerca de la inclusión de las personas con discapacidad y tampoco hay una intención de poder acercarse o saber más de esta realidad. ¿Ya? Eso es lo que nosotros percibimos en ese entonces, cuando existía una norma, existía una ley que debían cumplir, identificamos uno de estos personajes que es el señor Problema. También identificamos otro que yo le llamaría el señor Preguntón. Tiene muchas preguntas en su cabeza, quizás al igual que el señor Problema, también lo vio al principio como una piedra en el zapato, vio esta situación un poco difícil al comienzo, pero empieza a indagar, a preguntar, a conocer y a hacer preguntas porque sabe y reconoce que no es un terreno totalmente desconocido para él, ¿cierto? Entonces, este señor, el señor pregunta, comienza, ok, dice, bueno, voy a investigar, voy a preguntar, y como dice ahí, quizás lo ve como un problema, pero a medida que tiene las respuestas, ve la luz al final del camino, ¿ya? Quiere conocer también otras experiencias de otras empresas para saber cómo les fue, cómo fueron sus procesos, qué tanto les costó, qué tanto fue lo difícil, qué tanto tiempo demoraron en esos procesos para hacer los cambios de verdad, ¿ya? Pero empieza a ver la luz al término del camino porque se da cuenta que esas preguntas tienen respuestas y probablemente pide ayuda también. Tenemos otro personaje. Yo le llamé aquí, lo tengo acá anotado, el señor dispuesto. Ve la inclusión como una gran oportunidad. Dispuesto a hacer cambios, es un motivador y dispuesto también a escuchar. Al igual que el señor anterior, que era el señor preguntón, también hace sus preguntas, indaga y quiere saber más. Y está dispuesto a ser un líder, a participar, a involucrarse en este proceso. Probablemente tampoco sabe mucho, pero sí tiene una gran disposición. ¿Ya? Estos tres personajes que vimos recién, vuelvo a repasar, el señor Problema, el señor Preguntón y por último, el señor Dispuesto, probablemente transversales en ellos tres, existen muchos mitos en sus cabezas con respecto a la discapacidad y la inclusión. Y respecto a las personas con discapacidad o en situación de discapacidad. Mitos que siempre nosotros escuchábamos y que con mucho respeto sabíamos que detrás de eso quizás había una desinformación y no una mala intención, ¿cierto? Como por ejemplo, las personas con discapacidad, sí, las personas con discapacidad pasan enfermas. Las personas con discapacidad no son autónomas, necesitan siempre depender de alguien. Las personas con discapacidad no son capaces de aprender rápido, no son capaces de ser productivas, no logran adaptarse al tiempo que yo quiero o que la empresa requiere. No sé, hay que tratarlos como niños o hay que tratarlos como cristal, así prácticamente hay que tenerles un trato diferente, especial, hay que hablarles más lento, etcétera, etcétera, etcétera. Sabemos que van a haber excepciones,
pero todos esos mitos que hay, insisto, nosotros como fundación en ese entonces y hasta el día de hoy sabemos que no hay una mala intención detrás, sino que un desconocimiento. Ya pocas veces nos tocó ver situaciones donde había una mala intención, pero prácticamente fue muy poco, casi nada. Entonces, esos mitos que hoy existen, nosotros que lo que hacíamos era concientizar y derribar esos mitos y lo más importante, educar en torno a la discapacidad. ¿Bien? Y bueno, y pasamos al último señor que yo le puse el señor inclusión o el señor inclusivo. Ya es mucho, perdón, aquí la inclusión es muy conocida para este personaje, para la empresa. Ya tienen políticas inclusivas establecidas, estrategias inclusivas y buenas prácticas inclusivas ya quizás desde hace mucho tiempo, antes de que la norma existiese, y ellos incluso van más allá de lo que la norma también les pide. Por lo tanto, son personas muy dispuestas y ya, digamos que también nos tocó conocer empresas que nos sabían mucho más a veces que la fundación o que los que estábamos trabajando ahí en temas innovadores, porque ya ellos miraban lo que es las normas internacionales, ya no solo lo que Chile les exige, sino que también lo que otros países están haciendo con el tema de la inclusión y la discapacidad. Ya, les importa saber lo que dice la sociedad civil al respecto, eso quiere decir las personas mismas con discapacidad, sus familias, las fundaciones, organizaciones, corporaciones, agrupaciones en torno a la discapacidad. Sus acciones o buenas prácticas inclusivas van más allá de lo que les exige la norma, que era lo que yo les decía hace un ratito atrás. Ya, ahora, identificando estos 4 personajes que pueden ser divertidos, pero sí muy reales, yo les hago la pregunta a ustedes, respóndanse ustedes mismos, ya, aquí no compartan esta respuesta en el chat. ¿Cuál de estos personajes se siente representado o representada usted o su empresa? ¿Ya? Haga ese ejercicio de manera honesta y sincera para que usted pueda saber cuál de estos 3 personajes. Lo vuelvo a repetir. El primero era el señor Problema, que está acá. Los puse en otro orden. Después estaba el señor Preguntón, teníamos el señor Dispuesto y por último el señor Inclusivo, que incluso podía ser una transición de cómo uno parte identificando un problema, pero a ese problema estoy realmente dispuesta a hacerme cargo, para luego pasar a hacer preguntas, ¿ya? A buscar ayuda, a hacerme parte de esa situación, y ya no lo estoy viendo como un problema, sino como una gran oportunidad hasta ya ser un señor inclusivo o inclusiva de verdad. Esas son las preguntas que los invito a que se hagan hoy en día con respecto a la inclusión y a la discapacidad. Bien, voy a dejar ahí de compartir. Bien, hay otra persona más que quiera ingresar. Eso con respecto a la experiencia que nosotros tuvimos en esa oportunidad y que la hemos tenido todavía. Piense y reflexione con esta pregunta que yo les acabo de hacer. Bien, para las personas que se estaban conectando entre medio, vuelvo a repetir, las preguntas las vamos a hacer al final y por el chat. Bien, eso es como primera cosa. Y segunda cosa, al término de esta capacitación, vamos a compartir un link en el chat. Lo voy a estar compartiendo constantemente para que ustedes se vuelvan a inscribir en ese formulario que vamos a compartir, que es el link, y así puedan recibir el diploma de participación que nosotros estamos entregando a quienes se hayan quedado hasta el final de esta capacitación. Bien, así que ahí, bienvenidos a los que se integraron en este ratito. Ok, vamos entonces ahora con mi compañera Stacy Holmstrom, que ahí está. Stacy, por favor, puedas hacer un gesto para que la gente... Ahí, bien. Ahí tenemos otra persona, bien. Stacy, ella es nuestra flamante terapeuta ocupacional, una profesional que le tenemos mucho cariño. Con ella también trabajamos en la fundación, que yo les comentaba hace un ratito. Ella es terapeuta ocupacional, ella trabajó en la fundación como coordinadora
de empleo con apoyo en la quinta región. Ella es de Valparaíso y experta en inclusión y accesibilidad universal. ¿Qué son esos términos? Stacy nos va a contar. Ella nos va a contar acerca de las nociones generales que hay que saber en relación a la discapacidad, diagnóstico y panorama de inclusión, y buenas prácticas inclusivas. Stacy, te doy la palabra. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes a todos. Voy a compartir pantalla. Ustedes me avisan si ven todo bien. Ahí estoy. ¿Sí? Perfecto. Vamos a comenzar. Primero, felicitarlos por estar en esta capacitación. Es una gran instancia, así que espero que puedan estar muy atentos porque van a adquirir mucha información relevante para sus servicios turísticos. Y vamos a comenzar con, ¿qué entendemos como turismo inclusivo? Y bueno, no podemos, obviamente, empezar sin definir el término discapacidad. ¿Qué significa discapacidad? Yo creo que ustedes lo han escuchado mucho, pero el significado ha cambiado mucho a lo largo del tiempo. Transitado mucho, ya ha evolucionado. En el año 2001, tuvo un cambio de paradigma importante, donde la Organización Mundial de la Salud lo definió como un término relacional entre la condición de salud de la persona, sus limitaciones en la actividad, pero también las restricciones en la participación. ¿Qué es la discapacidad? Indica aspectos negativos entre la interacción de las características personales y los factores contextuales, factores del ambiente, que al interactuar de manera negativa se produce la discapacidad. Es decir, una persona con discapacidad, ya sea física, intelectual u otra, interactúa con una barrera en el ambiente y se produce entonces la discapacidad, siendo este término un problema social, un problema que nos involucra a todos. Vamos a ver un ejemplo a continuación para poder entender mejor qué significa discapacidad. En su pantalla, al lado izquierdo, pueden ver una persona usuaria de silla de ruedas que se enfrenta con una barrera arquitectónica, que en este caso es una escalera, lo que impide su participación e independencia. Como ustedes pueden ver, interactúa las características personales y el contexto, que en este caso es una barrera. Y ahí entonces se produce la discapacidad. Por el contrario, en la otra imagen podemos observar cómo hay una persona también usuaria de silla de ruedas, pero que ve disminuida la barrera en el contexto, y ya no hay una escalera, sino que más bien hay una rampa. Entonces, en este caso, ya no hablamos de discapacidad, sino que estamos hablando de inclusión. ¿Qué podemos concluir? Que la discapacidad la produce el medio físico y actitudinal donde vivimos, por lo que es un problema social, y no simplemente algo propio de la persona, como se pensaba antiguamente, sino que todos ahora formamos parte de ser inclusivos. A continuación, unas estadísticas importantísimas expuestas por la Organización Mundial de la Salud hace muy poquito tiempo, ya son del 2021, que mencionan, primero, que el 15% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad, es decir, aproximadamente más de 1.000 millones de personas presentan actualmente en el mundo alguna discapacidad. Otro punto importante es que todas las personas experimentarán alguna forma de discapacidad en su vida, ya sea temporal, es decir, con una duración menor a 6 meses, o una permanente. ¿Ya? Esto debido a una enfermedad crónica, a un accidente, no lo sabemos. Pero esta estadística menciona que todas las personas alguna vez se van a sentir en esta situación.
Otra estadística es que el número de personas con discapacidad aumenta vertiginosamente. ¿Por qué? Porque hay una creciente prevalencia de dolencia crónica en las personas, pero además hay una prevalencia en la población adultos mayores. Una estadística del Servicio Nacional del Adulto Mayor refiere que para el año 2050 el 24% de la población serán personas mayores. ¿Qué nos dicen estas estadísticas expuestas por la OMS? Nos dicen que la discapacidad es una prioridad de desarrollo. ¿Por qué? Porque esta va en aumento. Ya está confirmado que la discapacidad va en aumento. Y porque las personas con discapacidad enfrentan obstáculos, barreras, que impiden su participación plena. Aquí podemos ver algunas estadísticas de Chile. Estas estadísticas fueron realizadas por el segundo Estudio Nacional de la Discapacidad que se realizó en el año 2015, que recoge de manera específica la realidad de las personas con discapacidad de nuestro país. Como ustedes pueden observar, el 17% de la población en Chile tiene discapacidad, lo que equivale a la cantidad de personas que vive al sur del río Biobío, sin considerar adultos mayores, niños con discapacidad, personas con discapacidad temporal o con movilidad reducida. Al otro costado pueden ver el porcentaje de población que presenta algún tipo de discapacidad, siendo la discapacidad física la que lidera con un 36,9%. Lo sigue la discapacidad sensorial, que puede ser ceguera o sordera. Posterior, la discapacidad intelectual con un 5,4%, la discapacidad psiquiátrica con un 4,1%, y finalmente también una discapacidad sensorial que tiene que ver con las dificultades del habla con un 3,7%. Supongamos entonces que este porcentaje de personas con discapacidad que fue registrado en el 2015, es decir, hace bastante tiempo ya, no ha cambiado. Podríamos llegar a la conclusión entonces que aproximadamente hay 3,28 millones de personas con discapacidad al año 2021. Es decir, podría aumentar y actualmente podría ser mucho más la cantidad de personas que se encuentran en discapacidad. En Chile, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y también las estadísticas que se han realizado en nuestro país, originó los fundamentos de la Ley 20.422, que es la Ley de Inclusión, que se promulgó el año 2010, la cual estableció la accesibilidad universal como un principio rector de inclusión social. A partir de esta ley, en el año 2015 se modificó además la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, a través del Decreto 50 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, donde menciona que todos los espacios públicos deben cumplir con condiciones arquitectónicas que sean inclusivos y que permitan a las personas con discapacidad participar libremente y autónomas de esos servicios. Como yo les mencionaba, la discapacidad se ve hoy en día como a través del modelo social. A lo largo del tiempo este concepto, ¿cierto?, fue cambiando. Y esta mirada considera a la discapacidad no como un problema de la persona y de sus características. Al contrario, es un problema de nuestras sociedades. Y este modelo propone remover esas barreras para lograr una plena inclusión y participación de todas las personas en todos los ámbitos de su vida. Pero para lograrlo, se deben disminuir las barreras que obstaculizan esta participación. Y vamos a ver entonces algunos contextos en los que hemos pasado a lo largo de la historia. Hace muchos años atrás, y en un comienzo, veíamos un contexto más de exclusión. ¿Qué quiere decir esto? Se veían a las personas con discapacidad como diferentes a la norma, ¿ya? Eran personas que no eran normales, ¿ya? Así se mencionaban, y eran socialmente excluidos y liberados a su suerte. No eran para nada considerados. Luego,
avanzó el tiempo y el contexto social en donde se mencionaba la discapacidad era más bien segregador. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que las personas con discapacidad no cumplen con la norma, ¿ya? Pero forman parte de un subgrupo, o sea, lo han marginado, considerando que son diferentes. Existen, sí, son un subgrupo, pero todavía están externos, ¿cierto?, a los contextos sociales. Luego podemos ver que el contexto avanza a integración. ¿Qué quiere decir esto? Las personas con discapacidad pueden llegar a ser normales, pueden adecuarse al medio social, pero por sus propios esfuerzos, a través de la rehabilitación, a través de tratamientos. Ellos tienen que esforzarse para ser integrados dentro de la sociedad. Pero actualmente, este modelo plantea que debemos ser inclusivos, que tenemos que lograr la inclusión de las personas con discapacidad, respetar las características personales y la diversidad humana, llegando a una justa convivencia y participación para todas las personas. Es decir, no solamente se tiene que esforzar la persona por ser incluida, sino que además el entorno tiene que permitir que se pueda incluir en la sociedad. Y ahora que ustedes conocen, ¿cierto?, estos contextos sociales en donde se ha movido un poco el término de discapacidad y las personas con discapacidad, cómo también han tenido que padecer muchas veces una exclusión, me gustaría que ustedes pudiesen poner en el chat, o a lo mejor con una reacción de dedito hacia arriba, si es que desean que sus servicios turísticos sean inclusivos. Queremos saber acá en esta hora, ¿cuántos de ustedes desean que sus clientes se sientan incluidos cuando van a disfrutar de ese servicio que ustedes ofrecen? Y mientras ustedes ahí también participan, vamos a ir avanzando, y yo creo que ustedes también ahora se preguntan, ¿cómo puede ser el servicio que yo ofrezco inclusivo? ¿Cómo puedo lograr que ese cliente que viene y que desea tener este servicio se pueda sentir que está participando libremente y que lo está disfrutando? ¿Cómo logro esa inclusión? Bueno, y acá les tengo un esquema. Este esquema menciona que a través de ¿qué? Modificando los contextos. ¿Pero de qué manera? A través de la accesibilidad universal, que es el término que actualmente se está utilizando y que se quiere llegar a lograr para todos los servicios turísticos. Accesibilidad universal. ¿Qué significa? Es la condición que debe disponer un entorno urbano, una edificación, un producto, un servicio o medio de comunicación para que pueda ser utilizado en igualdad de condiciones, con comodidad, seguridad y autonomía por las personas. ¿Qué busca? La accesibilidad universal busca un diseño equivalente para todos, que sea cómodo, estético y seguro. ¿Cómo logro la accesibilidad universal? ¿Cómo hago que el servicio sea accesible? Diseñando para todos. Y cuando digo todos, no simplemente hablo de un grupo de personas, de una población en específico, hablo de todos, de personas con discapacidad, de mujeres embarazadas, de adultos mayores, de niños con discapacidad, para todos, porque la accesibilidad universal va a ir en beneficio de todas las personas que quieran acceder a su servicio turístico. Y lo van a ir entendiendo a lo largo de esta capacitación. Para lograr la accesibilidad universal, tengo que realizar un diseño que sea universal. Es decir, un diseño que responda a todas las personas. Y yo aquí les puse algunas características que tiene que cumplir un diseño universal. No son todas, estos son algunos puntos. Primero, tiene que ser de uso universal, por supuesto, es decir, un diseño útil, aprovechable por cualquier grupo de usuarios. Un diseño, un servicio que no tenga límites, que todo el mundo lo pueda utilizar, que no haya restricciones. Otra característica de diseño universal es que tiene que ser un uso simple e intuitivo. Es decir, el diseño tiene que ser fácil de entender, con independencia de la experiencia. La persona no tiene que estar preguntando, no tiene que estar pidiendo ayuda para poder utilizarlo o acceder a este servicio.
tiene que tener información perceptible, es decir, el diseño que creé tiene que tener la información de una forma efectiva para el usuario. Y cuando hablo también de esto, me recuerdo de un lugar turístico que yo fui dentro de la quinta región, no voy a decir cuál por supuesto, pero era un lugar muy grande, un resort muy grande, y recuerdo que al ingresar a los servicios no tenía idea dónde quedaban, no había nada señalizado. Tenía que estar preguntando constantemente dónde quedaba cada espacio, dónde tenía que ir. Y me daban indicaciones, y la verdad es que a veces uno entiende las indicaciones, pero la verdad es que a veces no las entiende. Un diseño universal tiene que tener información perceptible. Otra característica es el poco esfuerzo físico. Como ustedes pudieron ver en la estadística, la discapacidad que más prevalencia tiene es la discapacidad física, ¿ya? Pensemos también en los adultos mayores que tienen movilidad reducida. Y un diseño universal tiene que ser diseñado para ser utilizado eficientemente y confortable, con una mínima fatiga. Y bueno, quizás ustedes dicen, sí, genial, quiero diseñar de manera universal, pero ¿cómo lo hago? Si el servicio que yo ofrezco ya está, ya lo hice, está implementado, ya está en marcha, ¿cómo lo puedo hacer? Sí, se puede lograr. ¿Y cómo se puede lograr? A través de ajustes razonables. ¿Qué son los ajustes razonables? Son modificaciones y adaptaciones necesarias y también adecuadas para el ambiente físico, social, actitudinal. Son cambios que yo voy a hacer. ¿Para qué? Para que las personas con discapacidad y todo el público que acceda a mi servicio pueda participar de manera autónoma y sin mayores dificultades. Les voy a mostrar ahora algunos ejemplos que tienen que ver con diseño universal, que tienen que ver con ajustes razonables. Aquí vemos uno que a lo mejor ustedes conocen, que es una rampa. Ya esto es un ajuste razonable, había solamente una escalera, entonces se construyó, ¿cierto?, una rampa para que las personas, usuarias de silla de ruedas, pudiesen acceder. Esto es un ajuste razonable, una modificación para poder cumplir con un diseño universal, que todos puedan acceder, que todos puedan transitar de forma independiente. Aquí tenemos un hotel que tiene un elevador hidráulico. Así se llama este dispositivo, que lo que permite es que una persona con discapacidad física, con movilidad reducida, pueda acceder a la piscina. Ya, quizá uno dice, simple, acceder a la piscina, pero cuando no están estos ajustes razonables, la persona simplemente no puede acceder, no puede participar. Se ve limitada su participación y por ende vemos discapacidad y no vemos inclusión. Acá podemos observar también una carta de un restaurante que realizó un ajuste razonable. Ahí hace una descripción de lo que ofrece y debajo está lo mismo, pero en sistema Braille. Para las personas que presentan discapacidad sensorial, ceguera específicamente, ¿ya? Entonces también realizó un ajuste razonable a esta carta para que fuese de un uso universal, que también pudiesen acceder las personas que presentan discapacidad sensorial. De aquí también podemos ver un hotel, esto es un hotel de República Dominicana, en donde están ensayando cómo recibir a una persona sorda. Entonces están utilizando lengua de señas, ensayando la bienvenida en lengua de señas y dando información acerca de los servicios que ofrece en lengua de señas. También es un ajuste razonable. Se capacitó al personal para que pudiera entregar un servicio inclusivo. Vemos acá otros ejemplos. En el número 1, esto fue un diseño que se encuentra esto en Londres, es el puente Millennium, así se llama, que fue diseñado, ¿cierto?, como una rampa donde todas las personas, toda la población puede acceder. Por el contrario, en el número 2, vemos una cadena de accesibilidad interrumpida. Esto queda en Puerto Montt, ya en nuestro país, donde justo en el medio, ¿cierto?, de la vereda hay un contenedor de basura que impide, por ejemplo, que una persona usuaria de silla de ruedas pueda transitar de manera independiente.
En el número 3 vemos una rampa que fue incorporada a una escalera. Esto también es en Inglaterra. En Londres vemos cómo es un diseño universal, un diseño estético, que puede ser usado por toda la población. Ahora vamos, para que ustedes puedan entender todo esto, el turismo accesible. El turismo accesible también ha evolucionado, ya este concepto ha evolucionado bastante. Ya no hace referencia únicamente a las personas con discapacidad, sino a la adecuación del entorno turístico para que sea accesible para todas las personas. ¿Por qué? La accesibilidad es un elemento crucial para toda política del turismo responsable y sostenible, así como lo menciona la Organización Mundial del Turismo, el secretario general, que dice: turismo accesible no solo es bueno para las personas con discapacidad o con necesidades especiales, es bueno para todos. Las personas con discapacidad participan cada vez con mayor frecuencia en actividades turísticas como consecuencia de ¿qué? Del crecimiento de grados de integración que han tenido a lo largo de la historia. Los destinos turísticos que se hagan eco de estos requisitos y lo entiendan como una medida positiva, van a evolucionar en la oferta de sus productos y de sus servicios, y por ende estarán facilitando la experiencia turística y mejorando la calidad de vida de todas las personas. Podemos ver, por ejemplo, en estas imágenes, a su costado izquierdo están las cataratas de Iguazú, en donde realizaron, un pasadizo, ¿cierto?, sin desniveles, con pasamanos, para que puedan transitar y disfrutar del paisaje las personas con discapacidad. Podemos ver también al otro costado las playas de México, que también se han sumado a la accesibilidad universal, presentando acá ayudas técnicas para que las personas puedan transitar por la playa. Una ayuda técnica de un dispositivo que en el fondo permite que una persona pueda transitar de manera libre e independiente. Y también vemos acá una rampa con pasamanos para acceder a la playa, que no solamente se puede beneficiar una persona con discapacidad, como ya lo hemos estado diciendo, sino que además una mujer embarazada, niños, adultos mayores, ¿ya? El turismo accesible va a ir en beneficio de todas las personas. A lo largo de nuestro estudio, de todo el camino ya que hemos recorrido con este proyecto, hemos llegado a algunas conclusiones con respecto al panorama general del turismo accesible en nuestro país. Y se las queremos compartir para que ustedes ahí también tengan conciencia y hagan los cambios necesarios para que su servicio sea inclusivo. Como número 1, nos hemos dado cuenta que hay una falta de conciencia de la industria sobre todos los beneficios organizacionales a los que pueden acceder. ¿Por qué? Porque van a tener más públicos. Y con esto quiero recordar algo, que las personas con discapacidad nunca van a ir solas a un lugar. Siempre van a ir con un cuidador o con su familia. Toda la familia busca servicios turísticos inclusivos para que todos puedan participar. Entonces, este beneficio es un beneficio organizacional muy importante a considerar. Otra conclusión que hemos llegado es que algunas empresas del turismo cumplen con requisitos legislativos mínimos, que tienen que ver principalmente con estacionamientos accesibles, baños accesibles, lo que vemos comúnmente, pero no consideran la accesibilidad universal en todos los servicios que ofrecen. Por ende, no alcanzan la inclusión turística plena para todas las personas. Chile no ha logrado estándares altos en temas de turismo accesible, lo que ha hecho que pierda posicionamiento en temas de inclusión a nivel mundial. Otros países ya aplican la accesibilidad universal como parte de un beneficio organizacional que atrae más público, que atrae más clientes. Pero nuestro país aún no lo ve como una oportunidad de crecimiento. Y eso es lo que nosotros queremos que ustedes comprendan, que es una gran oportunidad de crecimiento. Y además no hemos visto que hay una falta de información disponible en los servicios de turismo inclusivo para las personas con discapacidad, sus familias, para los adultos mayores y para la población. No hay información. Cuando una familia desea
acceder a un servicio turístico, no sabe qué servicios turísticos inclusivos ofrecen. Es importante exponerlos, tenerlos en las páginas web para que el público pueda saber y acceder a ellos. Para ir ya terminando esta primera parte, quería mostrarles algunas buenas prácticas, implementación de buenas prácticas inclusivas en nuestro país. De aquí la primera imagen muestra el mercado municipal de Chonchi, que realizó, que hizo, que construyó una rampa, pues una solución, ¿cierto?, alternativa, ya para las personas usuarias de silla de ruedas, pero también para aquellos que, por ejemplo, usan bastones, o que a lo mejor andan con muchas paletas, bultos, coches. Es una alternativa que beneficia a muchas personas, como ya le hemos estado mencionando. Acá tenemos también en Santiago, en una piscina, un elevador hidráulico. Existen diferentes tipos de elevador hidráulico, como yo les mencionaba. Esto es un ajuste razonable que permite que una persona, ¿cierto?, con movilidad reducida pueda acceder a una piscina. Y esta última imagen, una buena práctica, ya esto está en el Parque Bicentenario, también en Santiago, en nuestro país. Como ustedes pueden ver, son juegos accesibles para que los niños puedan disfrutar en igualdad de condiciones, para que también puedan participar y puedan acceder a los juegos, ¿cierto?, la ocupación más importante de nuestra niñez. Así que con esta implementación de buenas prácticas, los invito a que puedan seguir aprendiendo, a que puedan seguir informándose. Bien, súper. Gracias, Stacy, por tu intervención y aclaración de estos conceptos que son importantísimos saberlos. Los últimos ejemplos que nos mostraste también son muy buenos para ya saber en concreto estas buenas prácticas inclusivas, tanto en Chile y fuera de Chile también. Así que gracias por tu intervención muy buena y esperamos de verdad que haya sido también un gran aporte para los que están conectados hoy. Ya tenemos algunas preguntas en el chat, recuerden que las vamos a responder al final, así que sigan haciendo sus preguntas solo por el chat y yo las voy a leer cada una y Stacy o Nicole va a responderlas. Bien, ahora le doy el pase a Nicole Quintana. Nicole, ahí quiero ver que estés, sí. Ahí está la Nicole, está haciendo ahí su gesto con la mano. Bueno, les cuento, Nicole Quintana, ella es administradora turístico-cultural, docente de la Escuela de Turismo de Duoc UC en San Bernardo, fundadora de este proyecto Handicap Trip que les vamos a contar de qué se trata. ¿Ya? Ahí quiero aclarar que no somos fundación, somos una organización que hoy estamos con muchas ganas de fomentar el turismo accesible en nuestro país y en el mundo. ¿Ya? Ahí les vamos a contar acerca de quiénes somos, así que atentos con eso. Bueno, Nicole Quintana, ¿qué nos va a hablar? Bueno, y también ella fue exgerenta de marketing en la fundación donde trabajamos anteriormente, Fundación Chilena para la Discapacidad. Bien, ella nos va a hablar acerca del potencial comercial del turismo accesible y ahí tiene hartos temas que vamos a ver con ella, así que también hagan todas sus preguntas con respecto a la recuperación económica del turismo en nuestro país. Nicole, te escuchamos. Hola, hola, buenas tardes. Bueno, gracias por estar hoy día en este día frío, lluvioso. No sé los que están en Santiago, han sentido una temperatura. Hoy día los que estaban en la costa se inundaron hasta el pelo. Pero eso es súper bueno para nuestro país, que estamos atravesando una crisis hídrica terrible, así que es muy bueno que tengamos no solo lluvia, sino frío, para que se acumule ahí, ¿no es cierto?, guardadita en la cordillera, que ya se veía súper bonita delante los que estamos acá en la capital. Bueno, gracias Silvia por la presentación, contarles que tuve la maravillosa oportunidad, como les comentábamos, de trabajar y conocer a estas profesionales que están con nosotros hoy día en la Fundación Chilena para la Discapacidad. Hace algunos años trabajamos y
nos volcamos, ¿no es cierto?, en este proyecto de poder trabajar la inclusión, ¿no es cierto?, con respecto a la discapacidad en el mundo del turismo. Yo soy profesional del turismo y, como decía Silvia, he trabajado en distintas escuelas de turismo, en varias universidades, y actualmente me encuentro trabajando en Duoc UC. De hecho, vi por ahí algunos alumnos míos conectados. Y bueno, quiero compartir un poco mi experiencia con ustedes, pero sobre todo hablar y reflexionar primero en los beneficios que le puede traer al mundo el turismo, como bien decía Stacy, ¿no es cierto?, el tener conciencia de mejorar la inclusión, ¿no es cierto?, para las personas con discapacidad. Desde el punto de vista económico, no le tenemos que tener miedo, ya susto, muy por el contrario, entender que es un beneficio mutuo, ya nadie va aquí a usufructuar, ni dañar, ¿no es cierto?, ni utilizar a las personas con discapacidad, muy por el contrario, y ahí lo vamos a reflexionar un poquito, y vamos a estar conversando especialmente de cómo el mundo del turismo, desde la estrategia, ¿no es cierto?, está de alguna manera preparando un camino para que esto se pueda ejecutar. Por ahí algunos me preguntaban, o preguntaban en el chat, me adelanto un poquitito a las respuestas, si hay o no hay financiamiento. Bueno, no sé si hay acá alguno de ustedes postuló al último Cercotec que salió, el Cercotec Crece para empresas, ¿no es cierto? Los que leyeron las bases, si es que alguno la leyó, se pudieron haber fijado, por lo menos acá en la región metropolitana, no sé las otras regiones, pero tenía justamente un enfoque en el turismo, por lo tanto ahí efectivamente van a haber recursos para distintas temáticas, entre ellos la capacitación, ¿ya? Así que, bueno, esperamos, ¿no es cierto?, que si alguno postuló, se lo gana, ¿no es cierto?, pueda tener algunos recursos ahí para poder comenzar a trabajar esta temática, ¿ya? Bien, y justamente como ahora comenta alguien por ahí, una de las primeras cosas que nosotros tenemos que, ¿no es cierto?, tener en consideración tiene que ver con ponerse en el lugar del otro. Cuando hablamos de los negocios, lo primero, ¿no es cierto?, que pensamos es en qué le voy a ofrecer a un cliente, pero que satisfaga sus necesidades, ¿no es cierto? Yo no pienso solo en mí, también pienso en mí, también pienso en mis sueños, o yo como cliente, ¿no es cierto?, que espero de quien me entrega un servicio. ¿Y cuál es el problema que ha sucedido con las personas en situación de discapacidad? Y ya lo vimos, según lo que nos comentó Stacy al principio, ¿no es cierto?, esta invisibilización que hemos tenido por años en la sociedad con respecto a las personas con discapacidad, lo que nos ha llevado, ¿no es cierto?, a no considerarlo a la hora de hacer nuestros análisis, ¿ya? Y eso justamente nos ha llevado a perdernos un nicho de trabajo, ¿no es cierto?, tremendamente importante para el mundo del turismo, ¿ya? Voy a compartir mi presentación. Silvita, si me puedes comentar si se ve bien. No, no se ve todavía, porque no le puse compartir. No, todavía no se ve. ¿Ahora sí? Sí, ahí sí. Ya, perfecto. Partimos entonces. Bien, el potencial comercial del turismo inclusivo y la recuperación económica, que es una de las preocupaciones, ¿no es cierto?, más importantes para el mundo del turismo que tan dañado se ha visto, ¿no es cierto?, con la pandemia, ¿ya? Y lo primero que les pregunto acá, la primera pregunta es, ¿quién? Les pediría por favor que la vayan respondiendo en el chat, por supuesto, porque somos muchos como para estar abriendo el micrófono. ¿Quién de ustedes tiene una persona, o usted mismo incluso, ¿no es cierto?, o un familiar o un amigo que esté en situación de discapacidad, cualquier tipo de discapacidad, física, sensorial, una persona ciega, sorda, que se mueve en silla de ruedas, ¿ya? Yo al menos tengo por lo menos 2 familiares, un sobrino y un tío que se encuentran en situación de discapacidad. De hecho, este proyecto nace, ¿no es cierto?, en función de mi sobrino. Les cuento por qué. Porque yo tengo una casa, ¿no es cierto?, mi familia tiene una casa en la playa El Quisco, y un día estaba de vacaciones junto a mi sobrino, a mi prima, ¿no es cierto?, a sus demás hijos, y nos dimos cuenta que en nuestra propia casa, donde vamos todos los veranos de vacaciones, no había una rampa para Marquito. Y esto fue como, de repente así como que, bajo un ángel, ¿no es cierto?, se abrió el cielo y vi la luz, y me dije, ¿cómo 2 dedos de frente en nuestra familia, ¿no es cierto?, no se le ocurrió hacer una rampa para Marquito? ¿No es cierto? Y ahora les hago una segunda pregunta. ¿Qué pasaría si esta figura que ven ustedes, ¿no es cierto?, tan representativa de cuando vamos a un baño, ¿no es cierto?, y dice ahí minusválido, ¿no es cierto?, en los baños, lisiado de repente, las palabras mal usadas. ¿Qué pasaría si nosotros estuviésemos en esa silla de ruedas? ¿Ya? Cambia mucho el panorama, ¿no es cierto?, porque ya no es en mi caso Marquito, mi sobrino, ¿no es cierto?, ya no es mi tío, sería yo misma. Y de hecho, el año pasado me sucedió, como también Stacy dijo, que en algún momento de la vida todos podemos vivir
un periodo de discapacidad, ¿no es cierto? Iba caminando por Avenida Santa María, ¿no es cierto? No me acuerdo muy cerca la calle con la que estaba, pero era por el sector del mercado, ¿no es cierto? De la pérgola, y me resbalo, y me doy un tremendo porrazo, un esguince, ¿no es cierto?, en mi rodilla que me tuvo sin poder caminar 2 semanas. La vida, por supuesto, me cambió completamente esas 2 semanas, y no me podía desplazar de manera independiente. Pero peor aún, ¿no es cierto? No solo yo por mi propia valía, sino porque además las condiciones del entorno, ¿no es cierto?, hacían que esto fuese mucho más complejo, ¿ya? Entonces yo les hago ahora una tercera pregunta. ¿Qué sucede si ustedes el día de mañana, ¿no es cierto?, se convierten en un usuario de silla de ruedas o de cualquier tipo de discapacidad, ¿no es cierto?, y deben recorrer, los invito a que hagan esta reflexión, pónganse en este ejercicio. Si ustedes trabajan en un hotel o son guías, ¿no es cierto?, y tienen que hacer alguna actividad guiada, donde llevar, qué sé yo, a alguna persona a hacer una ruta en kayak, ¿no es cierto?, o invitar a alguien a subirse a una tirolesa, ¿no es cierto?, o en el caso de algún hotel, algún hostal, cabañas, ¿no es cierto?, y párense en este momento fuera, ¿no es cierto?, de esa cabaña, de ese hotel, de ese restaurante, ¿no es cierto?, y mírenlo hacia adentro, pero mírenlo desde una silla de ruedas. ¿Cómo sería el viaje de ustedes en una silla de ruedas ahora a recorrer las dependencias de su establecimiento? Me encantaría creer que están en perfectas condiciones y lo van a poder recorrer de manera autónoma, ¿no es cierto?, que no van a chocar con ninguna mesa, que todas las puertas van a tener el suficiente ancho para poder entrar, ¿no es cierto?, y desplazarse, que las llaves de agua, ¿no es cierto?, van a poder tener una altura para que ustedes las puedan alcanzar, ¿no es cierto?, que la cama, ¿no es cierto?, al llegar a la cama va a haber no un escalón, sino una rampa por donde pasar, y no cualquier rampa, no una de esas rampas que aparecen resbalín, que si uno mismo se sube, ¿no es cierto?, capaz que se dé un porrazo. Parecen, más que rampa, parece un muro de escalada, porque hay que casi poner así, se me olvidó cómo se llama la palabra, pero unas cuerdas, ¿no es cierto?, para poder escalarla. Porque, ¿no es cierto?, las condiciones que hemos creado, ¿no es cierto?, físicamente, claramente no están pensadas en las personas con discapacidad. A modo de anécdota, ¿ya? Les voy a contar una anécdota. Nos pasó en varias ocasiones, Silvia se debe recordar, la persona, el presidente de la fundación donde nosotros trabajábamos en ese tiempo, era una persona con discapacidad visual, era una persona ciega, y muchas veces nos pasó que llegábamos a la oficina y de repente llegaba todo tajeado en la cara, porque iba por Providencia, ¿no es cierto?, y se encontraba con una rama de árbol en el medio de la calle, porque además esos árboles eran declarados patrimonio y no lo pueden mover, ¿no es cierto?, pero la persona ciega, ¿no es cierto?, que se maneja perfectamente con su bastón de manera autónoma, pero esa rama no la vio porque el bastón no la alcanzó a tocar, y un tajo aquí en la frente, ¿ya? Por lo tanto, eso tiene que ver justamente con que nuestra mente, ¿no es cierto?, nuestra configuración mental, nuestro paradigma, ¿no es cierto?, nos dice que las personas con discapacidad no existen, porque no estamos pensando en ello cuando creamos, cuando hacemos, cuando planificamos, ¿ok? Bien, y de hecho estas Profesora. imágenes, acá tengo algunas fotitos. Recuerden apagar el micrófono mientras estamos acá, chiquillos, conversando, y me pueden hacer las preguntas por el chat. Bueno, acá tenemos algunas imágenes, ¿no es cierto? Stacy delante les mostró algunos malos ejemplos, acá les muestro un montón de otros malos ejemplos, ¿no es cierto? Acá una rampa que termina en un escalón, ¿no es cierto? Acá una rampa que termina en una escala, tenemos acá una rampa tipo resbalín, ¿no es cierto? Acá otro resbalín, acá una subida, ¿no es cierto?, a la vereda que está con una tapa de alcantarillado, imposible subirse ahí, y acá una en medio con un poste, ¿ya? Entonces, claramente cuando estamos pensando, ¿no es cierto?, en hacer elementos, ¿no es cierto?, cuando construimos desde el inicio, ni siquiera cosas que ya están hechas hace mucho tiempo, cuando recién comenzamos a hacer algo, jamás estamos pensando en las necesidades de las personas con discapacidad. No las visualizamos, no están puestas en nuestra mente. Bien, entonces, partiendo, vamos a hablar un poquitito de lo que nos está diciendo actualmente la Organización Mundial de Turismo, la OMT, ¿no es cierto?, una institución miembro de la Organización de Naciones Unidas, ¿no es cierto?, que Chile, ¿no es cierto?, como miembro de esta organización, debe acatar, ¿no es cierto?, a las leyes, confirmarlas, y que efectivamente Chile lo ha hecho. Por lo tanto, en algún momento, al aceptar de alguna manera estas condiciones que entrega la OMT, debe hacerse parte y cumplirlas. Por supuesto, estas son planificaciones a largo plazo, y ahí en el ratito vamos a ir conversando de eso.
¿Qué nos dice la OMT a partir del año 2020, o sea, en plena pandemia? El turismo accesible es identificado o debe identificarse bajo un cambio de paradigma para los distintos destinos turísticos. Esto es repensarlo, abrir nuestra mente y comenzar a darle una nueva mirada, donde considerar otros elementos que no han sido considerados. ¿Ya? Y lo primero es, ¿no es cierto?, garantizar la accesibilidad de los turistas con requisitos de acceso específicos. ¿Ya? Y esto puede suponer entonces un cambio de paradigma para los destinos de todo el mundo que buscan recuperarse de los impactos de la pandemia. ¿Ya? Las personas con discapacidad y las personas mayores se enfrentan a barreras que les impiden disfrutar plenamente de las experiencias turísticas, más aún durante la pandemia. Los vuelvo al ejercicio que hicimos al principio de pararnos afuera de nuestro establecimiento y pensar en cómo yo podría desplazarme si fuera una persona ciega, cómo podría comunicarme si fuera una persona muda, o sorda, perdón, o estar en una silla de ruedas, ¿no es cierto?, y desplazarme dentro de las dependencias. Cuando yo me vaya para mi casa, ¿no es cierto?, después de esas lindas vacaciones en el sur de Chile, ¿no es cierto?, pero me enfrenté con todas estas barreras en este alojamiento, en este restaurante, en esta actividad de guía, ¿no es cierto? ¿Qué experiencia yo me llevo para la casa? ¿Realmente disfruté en plenitud esa experiencia turística en su instalación? ¿Ya? Porque finalmente cuando los turistas, ¿no es cierto?, van a disfrutar de un producto, ¿no es cierto?, una terma, un alojamiento, un restaurante, una comida, una picada, ¿no es cierto?, una actividad recreativa, ¿no es cierto?, en una guía, me subo, por ejemplo, una tirolesa, supongamos eso, vamos a un canopy, ¿no es cierto?, nos colgamos arriba y nos vamos a tirar. Yo no voy al canopy, ¿no es cierto?, porque el canopy es seguro, yo no voy al canopy porque es bonito, porque está pintado de color rojo, amarillo, verde. Yo voy al canopy y me subo por la emoción que este me va a brindar, ¿no es cierto? Esa emoción, esa sensación, la adrenalina, lo voy a pasar bien, voy a descargar estrés, ¿no es cierto? Voy a mirar un paisaje maravilloso. Todos los estímulos emocionales, esa es la verdadera razón por la que yo me subo. Por lo tanto, una persona con discapacidad, ¿cuál es esa emoción que se lleva para la casa cuando está en mi hotel, en mi restaurante, en mi actividad, ¿no es cierto?, en mi piscina? ¿Cuál es la sensación que se lleva si se agarra a cabezazo en todos lados? Si no tiene cómo comunicarse con las personas porque no hablan mi lenguaje de señas, por ejemplo. ¿Qué experiencia me llevo si en cada vez que entré a una habitación, ¿no es cierto?, tuve que pedir ayuda y la gente con mala cara se acercaba a decirme, ok, le voy a subir su silla de ruedas? Obviamente esa experiencia no va a ser en plenitud y es completamente injusto porque son personas no solo que van a un lugar, sino que deben disfrutar de lo que están pagando, porque ellos pagan por el servicio. Bien, aquí tengo un ejemplo, no voy a decir la playa que esta foto la tomé yo, ¿no es cierto?, y es la imagen de un intento, a mi juicio, de playa accesible, y se ven por acá, por el fondo, se ve claramente que esta rampa llega a la arena, pero no solo llega a la arena, sino que además hay un escalón, supuestamente es para ¿no es cierto?, para un camino que se instala para llegar a la arena, que de hecho acá está el camino, y este camino tampoco permite que la gente acceda al agua de manera autónoma, porque esa es la idea, siempre tienen que pedir ayuda, pero además tiene un horario, o sea, la persona no puede venir a las 11 de la mañana a la playa, porque supuestamente se instala, aquí está el stand, a las 3:30 de la tarde, y yo estaba acá a las 3:30 de la tarde y no había ningún stand, el stand después de las 4 recién se instaló, o sea, no solo hay un mal servicio, ¿no es cierto?, en cuanto a la infraestructura, sino que además la atención ni siquiera cumple con el estándar mínimo que ellos mismos prometen. O sea, prometen a las 3:30 de la tarde estar, pero ni siquiera están. Bien, y cuando volvemos, ¿no es cierto?, y logramos entender que al cambiar el paradigma nos vamos a volver más inclusivos, pero también nos vamos a volver más competitivos en el mercado, ¿ya? El secretario general de la OMT dijo, los entornos y servicios turísticos a menudo se diseñan sin tener en cuenta los diferentes requisitos de acceso que pueden tener los visitantes y los residentes de esos lugares. El sector turístico debe dar prioridad a la accesibilidad. Esto puede suponer un cambio decisivo para los destinos y las empresas, ayudándoles a recuperarse de la crisis y a crecer de nuevo de una forma más inclusiva y resiliente. Por lo tanto, lo que se pretende es que esta crisis sea una oportunidad de cambio para todos, ¿ya? Y existen ciertas recomendaciones, entonces, que abogan por la accesibilidad durante la recuperación del turismo,
que insiste en 6 áreas de acción, de las que nosotros hoy día en esta exposición vamos a destacar 3, ¿ya? Entonces, digamos que la OMT nos propone al menos 3 elementos, ¿no es cierto? Primero, accesibilidad en la planificación de los negocios. Tratar la accesibilidad como una ventaja competitiva, esto es, algo que yo puedo instalar en mi empresa, hotel, restaurante, agencia, visitas guiadas, ¿no es cierto?, que el otro no está ofreciendo, porque no lo están ofreciendo, y lo vamos a ver en unos datos más adelante. ¿Cómo? Mejorando el servicio al cliente y, por supuesto, aplicación de normas, ¿no es cierto?, que van a ayudar a mejorar la calidad de vida de todas las personas, porque finalmente el turismo es eso, mejorar la calidad de vida, el acceso, el derecho al descanso, al ocio, que es probablemente una de las crisis más importantes, ¿no es cierto?, en el mundo actual, el poder tener derecho al descanso en este mundo tan ajetreado en el que vivimos. Un segundo punto es la capacitación e inclusión del personal, ¿no es cierto?, ampliar formación profesional para atender mejor a los turistas con capacidades diferentes, garantizando igualdad de oportunidades. Y, por supuesto, innovación y transformación digital, ¿no es cierto?, adoptar la innovación para que los viajes y el turismo sean más seguros, inteligentes y fáciles para todas las personas. Y ponemos ahí el logo Handicap Trip, que por supuesto va a trabajar especialmente a través de una plataforma digital que va a entregar servicios, ¿no es cierto?, para asistir, ¿no es cierto?, a las empresas del mundo del turismo que quieran volverse a la inclusión. Y por supuesto todas estas directrices, estas 3 directrices que acabamos de nombrar, ¿no es cierto?, reflejan el compromiso permanente de la Organización Mundial del Turismo, ¿no es cierto?, para, ¿no es cierto?, asegurar, ¿no es cierto?, que todas las personas puedan tener igualdad de oportunidades, particularmente en lo que el mundo del turismo se refiere para las personas con discapacidad. Bien, la OMT entonces plantea algunas directrices, ¿no es cierto?, también cómo diseñar experiencias inclusivas, ¿no es cierto?, dando lugar a servicios personalizados y responder a las necesidades y preferencias de un amplio abanico de clientes, como ya lo mencionamos, utilizando tecnologías innovadoras, ¿ya? Y aprovechando, ¿no es cierto?, con este dicho, el Build Back Better Tourism, ¿no es cierto?, construir, ¿no es cierto?, un mejor turismo al regreso de la pandemia, ¿ya?, donde decimos que ahora es el momento de adoptar, ¿no es cierto?, un enfoque verdaderamente inclusivo en el turismo, poniendo en marcha soluciones que promuevan la sostenibilidad y la accesibilidad, ¿ya?, porque el turismo aporta beneficios tanto a visitantes como a las personas que viven en el destino para generar una mejor calidad de vida para todos. Bien, consideremos también algunos de los objetivos de desarrollo sostenible que nos propone las Naciones Unidas. No sé si han escuchado acerca de la Agenda 2030, que son 17 objetivos de desarrollo sostenible, ¿ya? Como les decía antes, en septiembre del 2015, ¿no es cierto?, 193 países miembros de la ONU adoptaron esta agenda, de los que Chile es parte, y se desarrolla, ¿no es cierto?, a través de estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, que dentro de todas sus planificaciones estratégicas los distintos países deben cumplirla. Y particularmente, ¿no es cierto?, la agenda o la estrategia nacional de turismo actual de nuestro país, de Cernatur, que si no la tienen se las podemos mandar también con el material que les vamos a mandar, o bien se pueden meter a la página de la Subsecretaría de Turismo y la pueden descargar, la Estrategia Nacional de Turismo al 2030, ¿ya? O sea, nos quedan 8 años de Estrategia Nacional de Turismo, y donde hay por lo menos 3 elementos en particular que se destacan o se vinculan a la inclusión para cumplir, ¿no es cierto?, los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. El tercer artículo, ¿no es cierto?, que es salud y bienestar, donde la contribución del turismo al crecimiento económico y al desarrollo de los países también tiene un efecto importante en la salud y el bienestar de las personas, ¿ya? Además, avanzar en las metas de accesibilidad establecidas para este lineamiento. El número 4, ¿no es cierto?, la educación de calidad. Para que el turismo prospere hace falta una fuerza de trabajo debidamente formada y competente. El fortalecimiento del capital humano en el turismo y la generación de capacidades digitales de las personas vinculadas a toda la cadena productiva, social e industria constituye un eje transversal. Vecina, que está bien. Le da gracias, don Sergio. ¿Se pueden apagar el mic, por favor? Gracias. Bien, a toda la cadena productiva, social e industria constituye un eje transversal y fundamental para el cumplimiento de parte importante de las metas establecidas en los pilares de la Estrategia Nacional de Turismo al 2030. Y finalmente, el número 10 es la reducción de las desigualdades.
el turismo es una herramienta de progreso comunitario y reducción de la desigualdad si involucra en su desarrollo a la población local y a todos los agentes claves. Bien, esto puede sonar, ¿no es cierto?, súper bonito, el verso súper lindo, ¿no es cierto?, la poesía a todos nos encanta, pero en datos concretos, ¿qué significa esto para la industria del turismo, ¿no es cierto? ¿Qué me puede a mí, en mi hostal, ahí chiquitita, quizá perdida en el sur de Chile, qué me puede reportar a mí el volverme una empresa inclusiva? Primero, tenemos que considerar los siguientes datos. Stacy ya nos adelantaba algo de ello. Primero, que existe en Chile 2.836.000 personas en situación de discapacidad. Por ahí en algún momento hemos conversado con distintas empresas del mundo del turismo y nos han dicho, es que mi empresa no llega a personas con discapacidad, así que yo no tengo por qué implementar normas o certificarme o reconstruir o ampliar o mejorar. ¿Y sabe por qué no llegan? Porque no tienen las condiciones para que lleguen, ¿no es cierto? Porque obviamente si usted no tiene las condiciones para que llegue una persona con discapacidad y la persona con discapacidad quiere ir a pasarlo bien, no va a buscar un lugar que no esté apropiado, va a tratar de encontrar un lugar apropiado. O hay una segunda opción, usted cree que no van, pero se han ido. Lo que pasa es que como nuestra mente tiene el paradigma antiguo, no los vemos. Y eso es un gran problema que debemos solucionar. Pero a la vez, y como muy bien decía Stacy, no tenemos que decir, oh, qué bajón, no tengo nada, tengo que hacer demasiado. No, el hecho que hoy día estén acá, conociendo el tema, capacitándose, recibiendo las primeras herramientas para aprender de inclusión en el mundo del turismo, ya es un tremendo avance. Es mucho más que nada. Así que pongámonos contentos, no estemos tristes, por el contrario, veamos esto como una tremenda oportunidad para todos. Bien, de nuevo entonces, cuando decimos el 16% de la población, me suena poco, pero si hablamos de que ese 16% equivale a 2.800.000 personas, es una gran cantidad de gente. Además, y esto es súper importante, póngame mucha atención, actualmente en el registro de prestadores de servicios turísticos de Cernatur, que me imagino del que muchos de ustedes son parte, existen 24.000 servicios de turismo registrados. Ya, cuando ustedes se meten, Cernatur, registro de servicios turísticos, ¿no es cierto? 24.000, de los cuales 13, solo 13 están declarados como servicios de turismo accesible. Eso equivale al 0.05% de todas las empresas de turismo registradas. Y ojo, las que están registradas en el Cernatur, porque sabemos que hay muchas que no están registradas en el Cernatur. Entonces, si ahora comparamos porcentaje, el 0.05% de las empresas está capacitada para recibir a personas con discapacidad versus el 16% de la población, estamos hablando que tenemos una tremenda, no solo brecha, sino oportunidad de generar espacios para que las personas en situación de discapacidad sean atraídas a su servicio turístico. ¿Ya? No al de al lado, no al del vecino. Acá vemos 79 personas conectadas, por lo tanto usted puede tener la ventaja competitiva. Puede usted aportar, ¿no es cierto?, a disminuir esa brecha. Y además debemos considerar que en Estados Unidos, por ejemplo, el mercado del mundo del turismo vinculado a la discapacidad mueve 58.7 millones de dólares anuales. O sea, aquí se mueve dinero también. Sí, aquí nadie está hablando de beneficencia, estamos hablando de un negocio, ¿no es cierto? Pero un negocio bien hecho, atendido para un grupo de personas que hoy día está desatendida. Y por su parte, en España, actualmente, las personas con discapacidad en sus viajes gastan un promedio de $850 versus las personas sin discapacidad gastan $638. O sea, más de $100 de diferencia ellos son capaces de invertir en sus periodos de vacaciones, ¿ya? Además de un montón, por supuesto, de leyes que en Chile existen, pero que actualmente no son fiscalizadas. Lo que pasa es que las leyes están. Hay muchas exigencias con respecto a los espacios públicos, aunque sean de administración privada, pero del momento en que son públicos, ¿no es cierto?, deben cumplir con normas que actualmente no las estamos cumpliendo. Y esto es súper importante, porque obviamente en el mundo del turismo nuestro mercado no se ciñe solamente a la parte nacional. En el mundo, como decía Stacy, existen más de 1.000 millones de personas que existen con algún tipo de discapacidad. No estamos, cuando hablamos de ese 15, ese 17%, no estamos hablando de un pelito de la cola, estamos hablando de millones de personas.
¿ya? Y otro dato súper importante, que cuando descuidamos el servicio que le entregamos a una persona con discapacidad, no solo estamos descuidándolo a él o a ella, sino que estamos descuidando el servicio que le entregamos a sus 2 o 3 acompañantes, y esto está estudiado, este es dato de la Organización Mundial de Turismo. Por lo tanto, el mercado se triplica. No solo estamos hablando de ese 15%, estamos hablando de ese 15% por 2 a 3 personas más. Porque yo, como familiar de una persona con discapacidad, también lo paso mal cuando esa persona lo pasa mal. Porque, por ejemplo, soy yo o la mamá o el hermano, ¿no es cierto?, de mi sobrino el que lo debe tomar en brazo, y el otro toma en brazo la silla de rueda cuando hay que pasar en un lugar donde no hay una rampa, ¿no es cierto? Porque si voy con mi amigo, que es una persona ciega, y se pega en una rama de un árbol y lo tengo que llevar tajeado a la casa, no solo la pasa mal él, también la pasamos mal los que estamos en su compañía. Cuando una persona sorda quiere ir a algún lugar de manera autónoma, porque no hay nada que se lo impida, pero no tiene cómo comunicarse, ¿no es cierto? También lo paso mal yo. También lo pasa mal la familia, el acompañante, los amigos y todo su entorno directo, ¿ya? Y ya para ir concluyendo en esta etapa, dice, la Subsecretaría de Turismo, ¿no es cierto?, ha trabajado en la Estrategia Nacional de Turismo para el 2030, ¿no es cierto?, y tiene como misión generar experiencias turísticas memorables, ¿ya? Algo que no se nos olvide, consolidando el turismo como un motor de desarrollo, ¿ya? Pero especialmente la visión es que al 2030 el turismo sea un pilar para el desarrollo sustentable de nuestro país, ¿no es cierto? Y esta estrategia tiene toda una estructura, ¿no es cierto?, que parte arriba con la misión y termina en ciertas iniciativas estratégicas, la vamos a desagregar acá. Tiene 4 pilares estratégicos, ¿no es cierto? La experiencia del turista, que es en la que se centra esta estrategia, la innovación y transformación digital, el desarrollo regional, ¿no es cierto? Como ustedes me imagino deben saber, el turismo es una de las mayores estrategias, ¿no es cierto?, para lograr la descentralización en nuestro país, porque minería tenemos en algunos lugares, explotación forestal, pero el turismo lo desarrollamos de norte a extremo sur, ya, de mar a cordillera. Y particularmente el tercer pilar, ¿no es cierto?, el cuarto pilar, perdón, que es la sustentabilidad económica, social y ambiental, ¿no es cierto?, tiene por objetivo promover una experiencia del turista nacional y extranjero que sea segura, propiciar las condiciones para que el turismo sea el principal motor de las economías locales, del medio ambiente, del patrimonio y la identidad cultural, de la adaptación y mitigación al cambio climático a través del desarrollo de productos y destinos turísticos sustentables, inclusivos y accesibles. Eso dice nuestra estrategia de turismo actual. Además tiene 3 lineamientos estratégicos. El primero, la gestión medioambiental. Segundo, desarrollo, fomento y gestión del turismo. Y el tercer pilar, el tercer lineamiento, la accesibilidad, inclusión, equidad e igualdad de género. ¿Y cuál es el objetivo de este? Generar entornos, productos y servicios turísticos que acogen de manera homogénea a una demanda diversa. Tenemos distintos clientes, nuestros clientes no son únicos, ¿no es cierto? Cada cliente, ¿no es cierto?, no lo podemos definir solo porque es mujer, hombre, trans, tiene 20, tiene 40, tiene 80, no solo eso, hay un montón de otros elementos que en el tiempo no hemos olvidado de considerar y que de hoy día en adelante la invitación, ¿no es cierto?, para todos ustedes es que comencemos a mirarlos desde otra perspectiva. Les quería comentar especialmente acerca de esta estrategia, ¿no es cierto?, y de la Estrategia Nacional de Turismo en particular, la nacional, pero además la de la OMT, para que entendamos que esto no solamente va a quedar en verso, esto es una estrategia que ya se está ejecutando, hay planes de fomento, ¿no es cierto?, de por medio, lo que pasa es que vamos a tener que aprender a gestionarlo y poder captar los recursos para poder implementar estas nuevas prácticas, ¿no es cierto? Así que les dejo la invitación, ¿no es cierto?, y seguimos con Stacy nuevamente, le doy el pase a Silvita para que podamos avanzar en la capacitación. Nos queda una parte importante todavía. Ya, sí, súper. La gente está haciendo sus preguntas, las vamos a responder al final para que lo tengan en cuenta. Ya, ahí hagan nomás sus preguntas para que queden anotadas. Bien, vamos ahora con Stacy nuevamente. Ella nos va a hablar acerca de la ruta de la inclusión. ¿Qué es esto? ¿Qué es la ruta de la inclusión? Aquí nos va a contar Stacy Holmstrom. Sí. Muchas gracias, Silvia. Respondiendo también un poco a las dudas que estuve leyendo en el chat, ¿cierto? De cómo logro esta inclusión. Porque ya sabemos la importancia, sabemos que nos va a traer muchos beneficios, pero ¿cómo hago que mi servicio turístico sea inclusivo? ¿Qué tengo que realizar?
¿ya? Y acá está la ruta de la inclusión y se las queremos presentar. Bueno, la primera etapa es la que ustedes están actualmente, es la que ustedes están ahora. Y los felicito porque ya están en un inicio, que es la conciencia de oportunidad. O sea, reconocieron la importancia y la oportunidad de crecimiento que van a tener a través de la accesibilidad universal. Pero ahora viene ya la etapa 2, que es la evaluación de los servicios turísticos. Es decir, ustedes se deben preguntar, ¿mi servicio turístico es accesible? ¿Una persona se va a sentir incluida? ¿Un cliente se va a sentir incluido cuando asista a mi servicio turístico? Bueno, para eso debemos realizar una evaluación. Y como Handicap Trip hemos realizado una pauta de accesibilidad turística y hemos trabajado arduamente por largos meses para poder realizar esta pauta que cumple con los estándares nacionales, es decir, la normativa que nos rige actualmente, pero además estándares internacionales. ¿Qué es lo que hace esta pauta? Evalúa de manera detallada si todos los servicios que ustedes ofrecen son accesibles, ya sea la infraestructura, los espacios, el personal, los servicios extras que ofrecen, etc. La evalúa y da como conclusión si su servicio se encuentra en un contexto social de exclusión, de segregación, de integración o si ya son inclusivos. ¿Ya? Esta pauta entonces nos va a dar como conclusión si estamos o no estamos cumpliendo con una accesibilidad universal. Una vez que se realiza esta evaluación, se entrega un informe de mejoras. Posteriormente, entonces, de la evaluación, se entrega un informe de mejoras donde se menciona detalladamente aquellos entornos o servicios que necesitan ajustes razonables, que necesitan ser modificados para que sean inclusivos, con el objetivo de ejecutar ya en la etapa número 4 un diseño que sea universal, es decir, mejorar el servicio para que toda la población, para que todas las personas puedan acceder y participar libremente de lo que estoy ofreciendo, a través de un diseño simple, como yo les mencionaba, con una información perceptible y sin mucho esfuerzo. Ya se empieza entonces a crear este servicio para que sea inclusivo. La etapa número 5 tiene que ver con la reevaluación de la accesibilidad universal, es decir, se vuelve a aplicar esta pauta de accesibilidad turística para que podamos ver si es que avanzó el contexto social, si a lo mejor estaba en un nivel de segregación, pero avanzó a un nivel de integración, o si finalmente ya está en un nivel de inclusión, que es el nivel, ¿cierto?, del contexto social de mi servicio turístico al que yo deseo llegar, al que yo deseo que las personas y que todas las personas puedan disfrutar y participar de una manera plena. Y el último paso, o más bien consecuencia positiva, es disfrutar de los beneficios y de los beneficiarios, ¿cierto? En donde sus clientes van a reconocer que sus espacios son accesibles y por ende van a querer volver a asistir, no solos obviamente, sino que con toda su familia. Entonces esta es la ruta de inclusión que nosotros estamos ofreciendo como Handicap Trip, que creemos que es la ruta correcta para llegar a una inclusión plena en los servicios turísticos. Ahora les voy a mostrar cómo implementar buenas prácticas inclusivas, pero de una manera sencilla, que ustedes pueden empezar a realizar desde mañana mismo, y tiene que ver con el lenguaje inclusivo, con el vocabulario. Es muy importante cómo nosotros nos dirigimos a las personas con discapacidad, el trato que también les entregamos, pero lo fundamental también es el vocabulario. Yo he escuchado muchas veces una manera incorrecta de expresarse o de referirse a una persona con discapacidad. De partida uno no puede decir discapacitado, deficiente, son palabras ofensivas. Yo tengo que utilizar bien los términos y la forma correcta es persona en situación de discapacidad. Confinado en una silla de ruedas, el que está en silla de ruedas, la manera correcta es persona usuaria de silla de ruedas. El ciego, el invidente, el cieguito, el no vidente.
un vocabulario incorrecto. El adecuado es persona ciega o persona con discapacidad. Y así como estas son formas erróneas de dirigirnos, hay muchas más. Entonces podemos empezar a través de un vocabulario que sea inclusivo, dirigirnos a las personas en situación de discapacidad de manera correcta, porque de otra manera ofendemos, ¿cierto? Excluimos también a las personas. Y obviamente otras prácticas de implementar también son modificar los entornos para que sean inclusivos, asesorar al personal, capacitarnos para poder tener más información sobre estas temáticas y ofrecer servicios que sean inclusivos en nuestra oferta, ¿cierto? Que nosotros estamos ofreciendo siempre incluir, pensar, considerar, incluir a las personas con discapacidad. Y para ir terminando ya esta última parte, quiero mostrarles un ejemplo de una buena práctica inclusiva que ya es a nivel mundial. Este es el Hotel Scandic, que se encuentra en Estocolmo y que tiene presencia en 10 países, alcanzando 160 hoteles. Bueno, ¿qué hizo este hotel? Desarrolló un ambicioso programa de accesibilidad, alcanzando muy buenos resultados empresariales. Dentro de las actividades o los cambios que realizó para hacer accesible este hotel, por ejemplo, implementó estándares de accesibilidad que tenían que cumplir toda la cadena hotelera. Eran 110 puntos de cumplimiento obligatorio que hacían referencia a entornos accesibles. Además, formó a su personal en materia de atención a clientes con discapacidad y necesidades especiales. Y otra actividad que realizó fue que toda la información relacionada con la accesibilidad la tenía disponible a través de la página web. Además, realizó un folleto específico que era dirigido para clientes con necesidades especiales y publicó los estándares para que todas las personas y la población pudieran ser conscientes que este era un hotel inclusivo. Ustedes pueden buscarlo en internet, tiene muy buenas recomendaciones con un 8.2 de clasificación, tiene buenos comentarios y es un ejemplo a seguir porque, como ustedes pueden ver, este ambicioso programa de accesibilidad que desarrolló este hotel le trajo muy buenos resultados y es uno de los hoteles más accesibles que cuenta actualmente este territorio. Así que con este gran ejemplo los quiero dejar invitados a que puedan seguir conociéndonos como Handicap Trip para que podamos seguir contándoles cómo pueden lograr que su hotel o su servicio turístico sea accesible. Poner una encuesta. Si no, no me van a dar el... Les pido por favor que silencien su micrófono. Bien, ahora podemos decir que ya son parte de la ruta de la inclusión con este primer paso que ustedes vieron al estar acá presentes en esta capacitación. Nos va a contar más ahora Nicole Quintana acerca de la ruta de la inclusión. Bien. Como un cierre final. ¿Se escucha bien, no es cierto, Silvita? Sí, ¿se escucha bien? Bien, antes de pasar a responder a las preguntas, les voy a dejar, ¿no es cierto?, una invitación. Nosotros, ¿no es cierto?, como Handicap Trip, este proyecto estamos partiendo actualmente, ya hemos trabajado, ¿no es cierto?, en algunas instalaciones de la región de Valparaíso en particular, ¿no es cierto?, evaluando, ¿no es cierto?, algunas instalaciones, en este caso de hostales, que voluntariamente se están sometiendo a estas evaluaciones para nosotros proseguir con algunos trabajos de investigación. Nosotros, como ustedes saben, este proyecto, esta charla, en particular esta capacitación, ha sido patrocinada, ¿no es cierto?, por Corfo y por Innovo de USACH, que es nuestra institución incubadora, y ellos, ¿no es cierto?, han provisto de los recursos económicos necesarios para que nosotros podamos en este momento hacer de manera gratuita por un tiempo, ¿no es cierto?, ciertas evaluaciones a distintas instituciones. Como Stacy les comentaba, ustedes ya al estar parte, ¿no es cierto?, al haber sido parte de esta charla, ya han tomado de alguna manera la decisión, a lo mejor sin tener tanta información, de saber algo más de la inclusión, por lo tanto ya han tomado parte en este camino y la invitación hoy día, ya siendo parte, es que
sigan, ¿no es cierto?, interiorizándose más y puedan sumarse con nosotros a investigar más y hacer cambios, ¿no es cierto?, en los distintos servicios del mundo del turismo. Como decía Stacy, voy a hacer aquí un resumen en esta gráfica. Se debe partir haciendo una evaluación, ¿no es cierto?, que nos va a generar un documento diagnóstico, eventualmente hacer cambios, ¿no es cierto?, internos en las distintas empresas o servicios que se presten, luego una posterior reevaluación, y nosotros a través de nuestra página, que pronto les vamos a anunciar, vamos a estar publicando, ¿no es cierto?, vamos a entregar lo que llamamos el sello Handicap Trip. Es así como me imagino que ustedes deben conocer, ¿no es cierto?, a TripAdvisor, ¿no es cierto?, que entrega un sello que no es una certificación, sino un sello donde ustedes les dicen, ok, ustedes cumplieron con ciertas condiciones, ciertos parámetros, entonces nosotros validamos que ustedes están haciendo un trabajo importante, ¿no es cierto?, un aporte en este caso a la inclusión. Por lo tanto, nosotros queremos hacerle una invitación, ¿no es cierto?, a todos los participantes hoy día que puedan ser parte y dar continuidad a este trabajo, sometiéndose, ¿no es cierto?, o siendo parte de una evaluación. Y esta evaluación no les va a significar nada negativo, muy por el contrario, van a descubrir todo el potencial que tienen para trabajar y poder, ¿no es cierto?, entregar mejores servicios, ¿no es cierto?, como conversamos hoy día, a una diversidad de clientes, ¿no es cierto?, poder aperturar, ¿no es cierto?, no solo mentalmente, sino nuestras instalaciones, la forma en que nos relacionamos con nuestros clientes para entregarles un servicio de tipo inclusivo, ¿ya? Y nosotros al hacer la evaluación les entregaríamos, por supuesto, a algunos de ustedes una evaluación, un informe, ¿no es cierto?, gratuito, que les pueda permitir en algún momento a ustedes hacer cambios internos, tanto en la infraestructura, en el trato al cliente, en la comunicación, en la capacitación de sus equipos de trabajo, entre muchas otras aristas, ¿no es cierto?, que pueden ser evaluadas. ¿Cómo lo pueden hacer? Ya, primero, ¿no es cierto?, Silvia les va a dejar por ahí en el chat el link, ¿no es cierto?, donde vamos a registrar la asistencia, porque por supuesto solo los que se quedaron con nosotros hasta el final van a poder recibir el diploma de participación, y al final en las preguntas, ¿no es cierto?, la última pregunta, aparece ahí la opción si ustedes quieren que nosotros los contactemos para poder evaluar la posibilidad de evaluarlos, ¿no es cierto?, en terreno y seguir adelante trabajando y apoyándoles a ustedes. En este primer periodo, ¿no es cierto?, como les decíamos, va a ser de manera gratuita, ya para poder trabajar y seguir levantando datos y las necesidades, que además nos van a permitir a nosotros entregarle reportes a Corfo y darnos cuenta que existe un mercado del mundo del turismo, ¿no es cierto?, que está muy interesado en entregar soluciones a las personas en situación de discapacidad y, por supuesto, mejorar la calidad de los servicios del mundo del turismo de nuestro país. Entonces pueden acceder a el registro, ¿no es cierto?, de participación a través del link que Silvita les está compartiendo o a través de este QR que yo acabo de dejar acá en pantalla, ¿ya?, para que puedan registrarse, ¿no es cierto? Es súper importante que lo hagan porque no basta con los que se inscribieron, porque a una capacitación como esta se inscriben muchísimas personas y no todos asisten. De hecho, habían inscritas más de 200 personas. Es parte de la normalidad que cuando se inscribe gente, después por distintas razones no puedan asistir, o más bien por cuidar un cupo, ¿no es cierto?, después distintas razones. Hoy día mucha gente se le cortó la luz, ¿no es cierto? Acá en Santiago los del sur se burlan de nosotros porque yo entré gotita y se nos corta la luz, ¿no es cierto? Pero bueno, así es Santiago. Y muchos no tuvieron acceso por esa razón probablemente a la capacitación. Así que los invito, insisto, a que se registren, es muy importante que lo hagan para que puedan recibir el diploma de participación y especialmente aquellos que quieran ser evaluados o al menos que quieran profundizar en la asesoría que Handicap Trip les puede dar a sus distintas empresas, digan sí, quiero ser contactados y nos vamos a poner pronto a través del correo electrónico o el teléfono, ¿no es cierto?, en contacto con ustedes. Bueno, queremos también, antes de dar paso a las preguntas, agradecer, ¿no es cierto?, como antes les mencionaba, a Corfo, ¿no es cierto?, y a la incubadora de negocios de la Universidad de Santiago de Chile, Innovo, ¿no es cierto?, que hacen posible que nosotros podamos realizar este proyecto. Por supuesto, nosotros como Handicap Trip, que estamos organizando este proyecto, y también a las agencias de comunicación, ¿no es cierto?, especializada también en turismo y en inclusión, La Guinda, ya la empresa constructora MIQ, ¿no es cierto?, que también da servicios a las empresas que necesitan hacer cambios de infraestructura porque están especializados en la temática, ¿no es cierto?, de accesibilidad universal. Bien, Silvita, te cedo la palabra nuevamente. Ya, vamos con las preguntas.
Acá hay una pregunta que dice, mi consulta, ¿cómo podemos conseguir quizás recursos públicos mixtos, o asociaciones para modificar instalaciones turísticas previa a los decretos de ley? Oye, se me actualizó. Ya, a los decretos de ley para la discapacidad. Hay muchas construcciones en Chile que están subestándar a los requisitos de accesibilidad. ¿Cuáles son las opciones? Me gustaría saber más sobre la información de Cercotec. Yo me perdí un poco en la pregunta porque era muy larga, ¿me la puedes repetir del principio? Hay Lo de Cercotec mucho lo agarré, contexto, pero no pero me- en el fondo quieres saber cuáles son los recursos públicos o mixtos que Ah, pueden ellos acceder para hacer modificaciones sí. en sus instalaciones turísticas. Si puedes ir muteando ahí, Silvita. Ahí yo Sí, muteé a la voy persona. a... Ya, a ver, con respecto a Cercotec, Cercotec todos los años dispone recursos, ¿no es cierto? De hecho, se acaban de cerrar todos los concursos de Cercotec. Primero estuvo el Semilla General, después estuvo el Capital Abeja, que es específico para mujeres, y ahora hace poquito el Crece. Los capitales Semilla están enfocados, ¿no es cierto?, en entregar recursos para empresas que aún no se han constituido como empresas, que son solo personas naturales y quieren prestar un servicio. ¿Ya? Y por su parte, ¿no es cierto?, el CRECE es para empresas constituidas, que me imagino que la mayoría de ustedes ya debe tener primera categoría, sino todos, ya la gran mayoría. Por lo tanto, el CRECE apunta a las empresas que ya tienen, están en primera categoría en impuestos internos. ¿Ya? Y lo que da es un aporte, ¿no es cierto? Ustedes se presentan un proyecto, ¿no es cierto? Si se lo ganan, Cercotec les entrega recursos para distintas actividades, no sé, compra de activos, ¿no es cierto? Inversión, capacitaciones, marketing y publicidad. ¿Ya? Si alguno de ustedes postuló y si eventualmente se lo gana, puede ocupar los recursos que tienen que ver con capacitación, por ejemplo, o con infraestructura en temáticas como esta. ¿Ya? Si no han postulado, obviamente pueden hacerlo el próximo año. Todos los años Cercotec abre este concurso. Y también Corfo tiene recurrentemente distintos recursos. De hecho, Corfo abre muchos proyectos específicos para el mundo del turismo, ¿ya? Y obviamente si ustedes nos dejan su registro, ¿no es cierto?, en el link que Silvia envió, no sé si podemos seguirlo enviando, Silvita, al chat, podemos irles mandando esa información cuando la tengamos. Y bueno, aprovecho de comentar que dicen, ya cerró el Crece, sí, duró 7 días, y de hecho duró harto, porque la abeja, si no me equivoco, duró 4. Es muy poquito y obviamente tiene su lógica, o sea, Cercotec lo hace porque en el fondo está pensando que el que realmente quiere postular, va a postular aunque le den 2 horas para hacer. ¿Ya? ¿Es complejo? Por supuesto que sí. Ya, yo tengo la experiencia de haberme ganado varios Cercotec, más o menos 7 hasta la actualidad, así que obviamente también a los que el próximo año ya quieran postular, está toda la invitación para que se contacten con nosotros y también los podemos asesorar en esa área. De hecho, este proyecto está siendo financiado a través de un proyecto Corfo, ¿ya? Así que efectivamente es posible hacerlo, pero preferentemente con asesoría porque no es tan fácil. ¿Ya? Ahora sí, Silvia, con otra pregunta. Ya estoy buscando las preguntas aquí que se me desordena un poco el chat. A ver, habían preguntas. Espérenme. Hay hartos comentarios. Mi consulta, ya, eso ya la habíamos leído. Me sentiría en la zona B. A ver. En caso de accesibilidad, ¿podríamos incluir capacitación a personal en 2 idiomas mínimo? No se entiende la pregunta. Sí, yo tampoco la entiendo. A ver, si la pueden... ¿quién la escribió? Si la persona que la escribió, si la puede alzar la voz nomás y contextualizarla, ¿ya? Acá tengo otra pregunta. ¿Existe un manual de recomendaciones para interactuar con las distintas discapacidades existentes en los servicios turísticos para convertirlos? ¡Ay, se me actualiza! Para convertirlos en no sé qué, era lo que venía a continuación, pero ya la pregunta estaba clarita, si existe algún manual para ese propósito que buscaba. Sí, la puedo responder. Ya. Por ejemplo, la buscan la siguiente, la respondo. Efectivamente existen manuales, tanto Cernatún como Cenadis
tienen también manuales cómo dirigirse a través del vocabulario a una persona con discapacidad para que también se puedan ayudar, porque hay mucho material en Senadis, hay mucho material en Senatur, pero también hay un manual de accesibilidad de la Organización Mundial del Turismo que ustedes pueden descargar, en donde dan varias recomendaciones de cómo ser un espacio inclusivo, ¿ya? Sin embargo, es importante realizar la evaluación para poder saber en qué estamos a lo mejor fallando, qué hay que modificar para que sea inclusivo, qué es lo que debemos cambiar para ser inclusivo. Pero sí, hay bastante información también que a ustedes les puede servir para hacer entornos mucho más inclusivos. Gracias, Stacy. Ya. Aquí tenía, existe el manual, ya. A ver, chicas, si ustedes me pueden ir ayudando también con preguntas que puedan identificar ahí. Yo veo acá una. No Ya. sé si me escuchan. Bueno, hay alguien que pregunta por ahí cómo puedo capacitar para seguir con este tema de la inclusión con nosotros. En el link, ¿no es cierto?, que les dejamos hace un ratito, si nos dejan sus datos, la pregunta final está, si quieren que los contactemos, los podemos contactar y profundizar las posibilidades, ¿no es cierto?, de asesorarlos, hacer un seguimiento o una eventual evaluación, ¿ya? Hay gente que todavía no se registra porque habemos más de 70 conectados y 52 respuestas, así que los invito a que lo hagan, especialmente aunque no quieran seguir con nosotros en capacitación ni evaluación, pero para que puedan recibir sobre todo su certificado. Ya voy a ver aquí más respuestas. Acá hay otra pregunta. Ya. Dice, ¿existen fichas de inspección para entornos públicos accesibles? Bueno, mencionar que la normativa está, ¿ya? La normativa que tienen que cumplir los espacios públicos existe, sin embargo, no hay una evaluación, ¿ya?, que pueda definir si es o no es inclusivo, si está cumpliendo o no está cumpliendo. Cernatur hace algunos años atrás realizó una evaluación, sin embargo es una evaluación bien sencilla, que tiene más bien que ver con el espacio físico, algo más arquitectónico. Sin embargo, nosotras hemos trabajado durante mucho tiempo con una pauta de accesibilidad turística donde no solamente contiene la normativa chilena, sino que además estándares internacionales. Y eso es lo que hace la diferencia, en que vamos a evaluar considerando todos los aspectos, considerando si es o no es accesible. Entonces podríamos decir que la pauta que hemos creado sí podría inspeccionar un espacio sabiendo si es o no es inclusivo. Acá hay una pregunta muy buena para Nicole. Dice, ¿los estudiantes de turismo, instituciones como DUOC, tienen sus currículum de estudio incluidos temas asociados a inclusión? ¿Están siendo preparados para enfrentar el turismo inclusivo o accesible? ¿Sería un aporte para las empresas? Sí, bueno, en realidad, a ver, por lo menos las mallas que yo conozco actualmente no hay ninguna que tenga un ramo específico dedicado al tema de la inclusión. Sin embargo, como lo hablábamos hoy día, la Estrategia Nacional de Turismo sí lo considera como un elemento muy importante y la Estrategia Nacional de Turismo sí se pasa en las aulas de clase. De hecho, yo en mi cátedra, ¿no es cierto?, en DUOC, hablo justamente de la estrategia, por lo tanto sí se habla algo de inclusión. La verdad que es muy, muy superficial aún. ¿Ya? Pero es altamente probable que vaya a ser considerado porque las instituciones de educación renuevan constantemente sus mallas curriculares y generalmente, no todos por supuesto, pero muchos, por lo menos DUOC así lo hace, ¿no es cierto?, considera la industria a la hora de, ¿no es cierto?, de elaborar o cambiar o actualizar sus mallas curriculares. Acá hay otra pregunta. Yo hice el curso para formadores de Cernatur para convertir destinos accesibles a destinos con accesibilidad universal. ¿Trabajan con eso ustedes? Porque también tienen una pauta. Sí, bueno, Stacy lo comentó recién, hasta el momento, por lo menos la información pública que hay en Cernatur, primero quiero aclarar eso, porque por ahí lo vi, perdí esa pregunta, pero lo que hace Cernatur no es certificar, ¿no es cierto?, a las personas, perdón, a las empresas como empresas accesibles o inclusivas. Lo que hay es un registro de empresas accesibles, ya no es que no es lo mismo
que un certificado. Ya una certificación, ¿no es cierto?, tiene que ver con normas instauradas, ¿no es cierto?, como lo son los certificados del sello Q, por ejemplo, ¿no es cierto?, bueno, las empresas de turismo saben de qué estoy hablando, el sello de calidad, ¿no es cierto? Una cosa es estar registrada y otra estar con un sello o, con mayor razón, una certificación. Solamente hay un registro de empresas accesible y ese era el 0.05% del que hablábamos delante, ¿ya? Y esta es la evaluación, además de la que hablaba recién Stacy, y esa es la única información pública de estándares que existe y que Cernatur llama a las empresas, ¿no es cierto?, a someterse a una evaluación de estándares y de esa manera, ¿no es cierto?, se declaran accesibles o no. Y como nosotros, lo que nosotros trabajamos de alguna manera es hacer una mejora en base a la legalidad actual chilena, pero también a normas y estándares internacionales, ¿no es cierto?, para elevar, ¿no es cierto?, el estándar de la inclusión, porque finalmente, si nosotros queremos entrar en un mundo competitivo a nivel internacional en términos de turismo, y se está potenciando tanto el turismo como la gran industria en nuestro país en el futuro, porque el cobre se nos puede acabar, ¿no es cierto?, el litio se nos puede acabar, los pescaditos se nos pueden acabar, ojalá que no, pero el turismo difícilmente, por lo tanto es una industria del futuro y si la queremos potenciar tenemos que estar en áreas grandes, pues no podemos estar en canchas pequeñas trabajando, por eso los estándares los elevamos y son bastante más exigentes. ¿Existe algún diccionario de vocabulario con las palabras correctas o adecuadas para dirigirse hacia las personas con diferentes discapacidades o personas en situación de discapacidad? Sí, lo mencioné, está en Cenadis. Hay un documento sobre vocabulario inclusivo para que lo puedan descargar y puedan también ahí aprender, ¿cierto?, cómo dirigirse de manera adecuada a las personas con discapacidad. Silvita, acá tengo otra que estaba hace rato. Dice, pero para ello necesitamos arquitectos, diseñadores que propongan valor agregado, ya que como mencionas la UGUC, ¿no es cierto?, que es la ley, ¿no es cierto?, que rige, ¿no es cierto?, todo el tema arquitectónico, coloca mínimos para que haya un buen uso de los lugares. ¿Existe un aporte público para realizar este tipo de capacitaciones, como aprender lengua de señas, o debe ir directamente asociado al gasto privado? Bueno, como dijimos delante, existen dos medios para financiar estos temas. Obviamente el gasto privado siempre es una opción, ¿no es cierto?, tanto por ingresos de ustedes, por iniciativa propia, porque quieren invertir, o, ¿no es cierto?, a través de distintos financiamientos como están los disponibles, ¿no es cierto?, a través del el Corfo, ¿no es cierto?, o el Cercotec. El problema de eso es que eso se acota a, por supuesto, lo que proyecte ese fondo concursable, ¿no es cierto?, que en este año, afortunadamente, particularmente para el CRECE, tenía justamente una punta al mundo del turismo, ya para la reactivación económica. Sabemos que somos la industria más dañada después de la pandemia o durante la pandemia, ¿ya? Y eso no tiene limitante, por lo tanto, efectivamente, si usted quiere esos recursos, puede invertirlo en el tema de la inclusión. Y con respecto a la arquitectura, efectivamente, y afortunadamente sí existen empresas, ¿no es cierto?, que prestan servicios para mejorar la infraestructura, donde hay arquitectos y constructores que hacen, ¿no es cierto?, mejoran, ¿no es cierto?, la infraestructura para que se vuelvan inclusivas, ¿ya? Y como les decía, uno de nuestros auspiciadores trabaja en ello, ¿no es cierto? Así que ahí pueden tomar contacto para recibir esa información. ¿Se compartirán las presentaciones? Sí, vamos a enviarlas junto al diploma de participación. Oye, también hay mucha gente que agradece la capacitación. Nosotros también le agradecemos a ustedes por estar acá. Muchos dicen, me interesa la inclusión laboral para personas con discapacidad. Interesante, muchas gracias. Nos felicitan algunos también, así que muchas gracias por esta capacitación. Súper equipo, Nicole, Stacy, Silvia, a la universidad y a Corfo y a todos sus auspiciadores. Así que también gracias a ustedes de vuelta por estar aquí. Y qué bueno que hayamos hecho eso nos demuestra que estamos haciendo un buen trabajo y que estamos dejando en ustedes esa preocupación o más bien sumarse a esta causa que es el tema de la inclusión de las personas en situación de discapacidad. No sé si identifican alguna otra pregunta por ahí. Sí, quiero hacer un comentario también con el respecto al logo de la discapacidad, que lo comentó de hecho una alumna mía, ya que tiene que ver con el logo de la silla de ruedas, y efectivamente ese logo ya cambió. El logo universal, que nosotros no lo tenemos acá, pero sí el logo de Handicap Trip de alguna manera representa
el nuevo logo que representa al mundo de la discapacidad desde la Organización Mundial de la Salud, ya que ya elimina completamente la silla de ruedas. Yo puse por ahí una imagen de la silla de ruedas, ya, pero justamente porque yo lo que pretendía era que ustedes se pusieran en la mente de eventualmente usar una silla de ruedas. Pude haber puesto una persona ciega, ya era solamente lo más gráfico, ya para que entendamos que ese logo no es necesariamente hoy día representativo, porque como nosotros lo dijimos, existen distintas personas con distintas discapacidades. Por ejemplo, las discapacidades psiquiátricas, que hay mucho prejuicio al respecto, ya porque la gente dice, oh, se hace una idea de algo que alguna vez les contaron, y como les decíamos delante, el paradigma nos tiene cerrado y lo vemos como algo negativo, pero en realidad es algo completamente distinto y además invisible, porque nosotros de vista decimos, esta persona no tiene nada, pero usted no lo sabe, porque hay una discapacidad psiquiátrica o una discapacidad intelectual. Por lo tanto, la silla de ruedas no es sinónimo necesariamente de discapacidad. En eso tienen mucha razón. Y lo otro, comentar que muchas veces vemos la inclusión, ¿cierto? Simplemente cambiando, modificando la infraestructura, ¿ya? Porque pensamos principalmente en la discapacidad física, como bien decía Nicole, pero existen otras discapacidades. Yo puedo hacer ajustes razonables, puedo hacer modificaciones en mi servicio de turismo que no tienen que ver solamente con la infraestructura, ¿ya? Puedo ofrecer, por ejemplo, un servicio que no tiene que ver con la infraestructura, que sea inclusivo, que considere a las personas con discapacidad. Puedo cambiar el lenguaje de cómo trato, también es un ajuste razonable. ¿Cómo me voy a relacionar con una persona de discapacidad? También es un ajuste razonable. Entonces no pensemos solamente en modificar espacio. Es parte, pero no es todo. ¿Ya? Así que también los invito a que puedan capacitarse en estas temáticas que son súper importantes, buscar asesoramiento. Nosotros estamos súper dispuestas a poder acompañarlos en este proceso de inclusión. Así que eso, muchas gracias a todos. Espero que de verdad haya sido de mucha información esto, que se vayan ahí con muchos desafíos, así como también nosotras sabemos que nos quedan muchos por delante. Hay una persona aquí que nos pregunta si habrán más capacitaciones por parte de nosotras. Nosotros felices de seguir capacitándolos en otras temáticas. En el formulario aparece ahí sugerencias, comentarios. Si quieren ustedes sugerir un tema que no haya quedado quizás claro o quieran profundizar más, hágalo, porque nosotros felices de poder aquí apoyarlos en eso y formarlos en eso también, orientarlos en eso. Bien, estamos terminando entonces. Me parece que no hay más preguntas, así que quiero agradecerles, ¿no es cierto?, en nombre de todo el equipo. Especialmente les vuelvo a reiterar a aquellos que no se hayan registrado, ¿no es cierto?, en la asistencia. Le acabo de dejar nuevamente en el chat el link para acceder. Si no se pueden contactar con nosotros vía correo electrónico, les agradecemos, ¿no es cierto?, por haber estado acá, por su participación tan activa. Esperamos que esto haya sido de mucha aprendizaje para ustedes, de mucho aporte, y vamos a estar en contacto, por supuesto, con todos aquellos que ya nos han dicho que sí quieren que les contactemos para seguir dándole continuidad a este proceso. Vamos a estar de todas maneras haciendo más capacitaciones, así que muy atentos, cuéntenles a todos, ¿no es cierto?, sus amigos, colegas, ¿no es cierto?, del rubro, si participan de algún gremio, de alguna agrupación. Para las próximas capacitaciones no hay problema que les compartan la información y nadie se pierda esta información porque es un bien para todos. Así que muy agradecidos, gracias Stacy, gracias Silvita, gracias a todos ustedes por estar hoy día junto a nosotros. Que tengan muy buenas noches. Abrigarse, abrigarse, abrigarse. Muchas gracias a Buenas ustedes noches, por la muchas explicación. gracias. Gracias. Clarita. Gracias, Chao, chao, gracias. que estén muy bien. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias, vamos a esperar la próxima. Sí. Qué bueno. Que haya motivación.